Buenas tardes, donde quiera que nos estén acompañando a este seminario web de hoy, donde vamos a presentarles una guía rápida para nuevos usuarios en Rodench. Mi nombre es Patricia Ramírez. Para quienes no me conocen, yo estoy a cargo de nuestros clientes en Iberoamérica y conmigo acá está el ingeniero Diego Otero de nuestro equipo de soporte. El día de hoy les tenemos preparado este webinar en donde pensamos compartirles algunos puntos claves sobre Rodench, sus módulos y las herramientas principales para que ustedes tengan una buena base cuando comiencen a utilizar el programa. Diego nos va a mostrar un proyecto de diseño vial, pero en realidad Rodench puede utilizarse para muchas otras aplicaciones, por ejemplo, en la minería, caminos de acceso para parques eólicos, áreas forestales, vías férreas, oleoductos, etcétera. Y en casi todos los casos se sigue un flujo de trabajo que es bastante similar con puntos clave, que es lo que les vamos a mostrar el día de hoy. Entonces, les vamos a mostrar un flujo de trabajo con aspectos de flujo de trabajo convencional o diseños manuales, y también vamos a integrar elementos de herramientas de optimización. Esto ahorra muchísimo tiempo cuando se están trabajando proyectos de diseño en términos de evitar tareas repetitivas y tener pues un flujo de trabajo más directo y mejor. Entonces, por ser un seminario básico, hoy vamos a saltarnos algunas cosas. Por ejemplo, no vamos a poder presentarles, por razones de tiempo, cosas como cómo ensanchar una curva o cómo agregar alcantarillas. No vamos a ver subhorizontes, por ejemplo, pero si les interesan todos esos temas, tenemos videos especializados en nuestro canal de YouTube que cubren esos temas en particular y los invitamos a que los revisen. Lo que sí vamos a ver en este webinar es un flujo de trabajo que incluye los pasos críticos utilizando herramientas de optimización. Por ejemplo, les vamos a mostrar cómo identificar o encontrar la ruta idónea para conectar dos puntos utilizando la herramienta de inteligencia artificial Path Explorer. Y también vamos a utilizar otras herramientas como la que llamamos polilínea alineamiento y la optimización vertical. Diego nos va a mostrar cómo importar los datos topográficos y generar un modelo de terreno. Vamos a ver también herramientas de hidrología y cómo agregar datos espaciales. Vamos a generar un proyecto nuevo en el módulo de location. Vamos a ver cómo se definen las secciones transversales. Vamos a crear alineamientos horizontales y verticales. Vamos a ver cómo funciona el tema de balance de acarreo de materiales y movimiento de tierras. Y finalmente, pues Diego nos va a mostrar cómo crear los documentos de construcción y entregables para un proyecto. Bueno, entonces veamos ahora conceptos fundamentales antes de entrar de lleno al flujo de trabajo. Rodench es un programa modular y todo comienza en el módulo Terrain. Este es nuestro módulo para importar los datos topográficos y crear una superficie tridimensional. También es el módulo donde vamos a hacer la optimización del alineamiento inicial con la herramienta que les comentaba, Inteligencia Artificial Path Explorer. Ahora, el segundo módulo lo llamamos Location. Este es nuestro módulo especializado para diseño de corredores. Aquí es donde se diseñan los proyectos de carreteras, oleoductos, vías férreas, etcétera. Y tiene algunas características muy especiales en lo que se refiere a la optimización de costos. Aquí es donde se va a hacer la optimización vertical de proyectos. Y ahora que ya vimos estos dos módulos, comencemos con el flujo de trabajo. El formato que vamos a utilizar para esta presentación, vamos a tratar de hacerlo dinámico para que no se nos aburran mucho. Yo les voy a presentar el paso y luego vamos con Diego para que les muestre cómo hacer este paso en el software. Bueno, ahora sí, empecemos con el paso número 1. Este es un requisito casi para cualquier proyecto en Rodench. Vamos a necesitar partir de algún tipo de datos topográficos, ya sea, por ejemplo, LiDAR o DEM, también datos convencionales, puede ser Land XML o DWG.
Y en este paso, lo que se va a hacer entonces es importar los datos topográficos para generar un modelo digital de terreno. Rodench permite trabajar, como les mencionaba, con una amplia variedad de formatos de datos topográficos, digamos desde lo más avanzado hasta los datos tradicionales de datos convencionales, y dependiendo del tipo de formato, el manejo de datos puede ser distinto. Por ejemplo, si están trabajando con LiDAR, podrían requerir hacer una reducción de la densidad según el tamaño del conjunto de datos que tengan. Para trabajar con el programa, recomendamos un máximo de 10 millones de puntos modelados, y el programa lo maneja muy fácilmente. Por ejemplo, cuando están trabajando con datos convencionales, normalmente se requiere la creación de líneas de quiebre o ruptura para obtener un modelo preciso. Y otra vez, estos temas que son más específicos no los vamos a cubrir el día de hoy, pero como les comentaba, tenemos videos que lo cubren en nuestro canal de YouTube. Bueno, una vez importados los datos, entonces, creamos la superficie de terreno o modelo de red irregular de triángulos, o como se conoce por sus siglas en inglés, TIN. Y aquí vamos a hacer la primera transición para que Diego les muestre cómo se importan los datos. ¿Estás listo, Diego? Claro que sí. Listo. Ok. Vamos a iniciar el módulo de Terrain. Vamos a insertar nuestra topografía. En este caso es una nube de puntos líder de 7 millones de puntos más o menos. Entonces vamos aquí a insertar archivo, inicio, insertar archivo y seleccionamos nuestros datos. En este caso empezamos con este formato LAZ. Acá ya podemos ver que está proyectado el archivo. Damos OK. Empezar a leer pues, todos los datos. Voy a acercar a la extensión del archivo. Hago clic afuera para que no se empiece a dibujar todo el tiempo y voy a ir a modelado de terreno, generar. Y vamos a crear nuestra superficie TIN, que es una red irregular de triángulos. Aquí podemos ver la cantidad de puntos que hemos insertado, 7 millones. Normalmente recomendamos tener conjuntos de datos por debajo de 10 millones de puntos. En este caso no es necesario, pero de requerirlo podríamos necesitar simplificar nuestros datos reduciéndolos acá en modelado terreno, simplificar. Podemos disminuir la densidad de esta superficie. Aquí si oprimimos este botón que es un cubo abajo a la izquierda, podemos activar la vista en 3D. En esta vista en 3D vamos a poder visualizar un poco más o menos de contexto del proyecto. Y con este botón, que es básicamente dos columnas paralelas, podemos apilar verticalmente para ver al mismo tiempo la planta y la vista en 3D. Y ya con esto volvemos con Patricia. Gracias, Diego. Entonces, veamos el paso 2. Vamos a ver ahora el siguiente paso, aunque no es crítico, pensamos en mostrárselos para que puedan ver cómo se agregan datos espaciales a su modelo digital de terreno. Estos pueden venir en diferentes tipos de formatos. Por ejemplo, pueden ser datos que ustedes colecten con GPS o pueden ser, por ejemplo, alineamientos iniciales en formato shape. Pueden ser ortofotos, pueden ser archivos KML, KMZ, etcétera. También vamos a ejecutar las herramientas de hidrología que están dentro del módulo de Terrain para generar nuestros propios datos espaciales. Esto permite evaluar la interacción entre el agua y la superficie del terreno. Y en Terrain también se pueden crear nuevos elementos. Por ejemplo, si ustedes quisieran crear su propio punto de inicio y final para una carretera y desean hacerlo en Terrain, se pueden crear acá los elementos y modificarlos usando este módulo. Entonces, vamos nuevamente con Diego para ver cómo insertar datos adicionales a nuestro modelo. Listo. Entonces, como mencionaste, Patricia, en este paso lo que podemos hacer es insertar nuevamente otro tipo de archivos, que en este caso no tienen que ver con la topografía, sino
nos van a ayudar espacialmente a ubicar el contexto de nuestro proyecto. Voy a insertar con el mismo botón que previamente utilizamos para la topografía, voy a insertar otro archivo, que en este caso va a ser un archivo de un shapefile. Igualmente la proyección va a caer a la misma zona. Y estos polígonos que tenemos en esta área, básicamente son polígonos de áreas sensibles. Geológicamente y geotécnicamente hablando, son inestables, entonces podemos tenerlas en cuenta en nuestro proyecto. Voy a cambiar el tipo de línea para verlas un poco mejor. Voy a dejarlas rojas, por ejemplo. Y de igual forma, podemos evidenciar cómo estas áreas van a afectar en nuestro proyecto. Si queremos, por ejemplo, conectar un punto A a un punto B, vamos a tener que tratar de evitarlas en la mayoría de los casos. De igual forma, también podríamos insertar otro shapefile para, por ejemplo, si tenemos un punto A y un punto B, podríamos directamente hacerlo. O si hay carreteras existentes, de igual forma lo podríamos hacer. Voy a mostrar el otro método que sería directamente nosotros nutriendo nuestro modelo, creando elementos. Voy a ir a nuevo elemento. Vamos a crear un elemento que una el punto A al punto B. Voy a desactivar las elevaciones para que se modele este elemento exactamente con la misma elevación de la topografía en esos puntos. Y podemos dibujar, se va a cambiar el icono a un lápiz, como podemos ver. Podemos hacer zoom para ya sea dibujar en la vista 3D o en la vista de planta. En realidad no va a cambiar mucho. Podemos hacerlo en cualquiera de las dos que queramos. En este caso en 3D me brinda un poco más la facilidad de saber que acá tengo una vía existente. En mis curvas de nivel de la vista de planta no me permiten verlo, pero en 3D sí somos capaces de identificarlas. Y aquí vamos a conectarlo con otra carretera existente, por ejemplo, a este punto. Y ya estaría. De igual forma podemos controlar sus propiedades, las propiedades de cómo se comporta este elemento, con este panel de propiedades y con los tipos de línea que tenemos. Bajarlo naranja, aplicamos para que se guarden los cambios y ya estaría. Ahora bien, tenemos la forma de también crear elementos de hidrología para identificar con base en la superficie que tenemos cómo se va a comportar esos flujos y esos cruces. Entonces podemos ir a modelado de terreno, herramientas de hidrología y en arroyos y emposamientos. Acá podemos modificar sus parámetros, puede dejarlo así. En este caso, los que vienen por defecto. Y ya estaría. Entonces podemos visualizar tanto en planta como en la vista en 3D qué tipo de arroyos, cuántos voy a cruzar y en qué ubicaciones. Y ya estaría. Voy a volver con Patricia para el siguiente paso. Gracias. Entonces, paso número 3, acá lo que vamos a hacer es encontrar rápidamente rutas optimizadas entre dos puntos A y B, minimizando los costos de movimientos de tierra y pavimentación. El programa permite hacer esto mientras cumple con restricciones como pendiente máxima, taludes máximos, laterales, corte mínimo, relleno máximo, zonas prohibidas y también zonas de alto costo. También permite aprovechar las herramientas de hidrología para la identificación de arroyos y empozamientos. Entonces, por ejemplo, si hay un cauce de agua que ustedes quieran evitar porque produce alto costo, eso también se puede marcar en se le puede alimentar al programa para que encuentre la ruta óptima evitando esas áreas. Y con esto te paso nuevamente la pantalla, Diego. Gracias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a la pestaña optimización y aquí vamos a encontrar el explorador de caminos. Si abrimos, vamos a encontrar que vamos a necesitar una superficie TIN de destino, puede ser esta misma superficie TIN o
la de otro archivo. Normalmente uno escoge trabajar con la que ya tiene. Resolución, tipos de radio curvatura, número de rutas que queremos calcular, anchos de vía. Pero básicamente lo principal que necesitamos es un elemento que conecte el punto A y el punto B. En este caso ya lo dibujamos. Y una superficie TIN. Ya con eso podríamos utilizar el explorador de caminos. Voy a seleccionar acá explorador de caminos. Vamos a modificar los parámetros que necesitamos. Por ejemplo, vamos a dejar una carretera del 12%, dependiente mínima y máxima. El radio curvatura mínima horizontal está bien, lo vamos a dejar así. Pero vamos a nutrir nuestro cálculo con dos zonas de construcción principales. La primera va a ser estos cruces que vamos a tener. Vamos a decirle al software que cree una nueva zona de construcción para que me tenga en cuenta los costos de cruzar todos estos arroyos, todos estos ríos o demás. Entonces voy a escoger polilíneas, le damos OK. Aquí en avanzado podemos escoger toda la capa de hidrología que tenemos directamente. Le damos Stream, seleccionar, y ya nos va a seleccionar todos los arroyos y emposamientos que tenemos. Le damos OK. Y aquí vamos a decir que va a costar $8,000 cruzar cada uno de estos arroyos. Es decir, si el explorador de caminos tiene la forma de evitar este cruce, va a estar tratando de hacerlo para evitar tener en cuenta y sumar a nuestro proyecto estos $8,000 de un box culvert o una tubería que deberíamos insertar. Ahora bien, también vamos a tener en cuenta estos polígonos que vienen siendo nuestras áreas sensibles. Voy a darle nuevo y estos en este caso los vamos a tratar distinto. No va a ser como un polígono en donde aumentamos su costo de construcción, sino que lo que vamos a hacer es directamente tratar de evitarlos. Entonces vamos a ir a polígonos restringidos, le damos OK y los vamos a buscar de esta lista. Los seleccionamos y directamente lo que vamos a hacer es tratarlos como una zona prohibida en donde no vamos a poder cruzar esas áreas. Le vamos a dar OK. De igual forma, podríamos tener en cuenta cómo nos aproximamos al punto A y el punto B. Podemos decirle al software que, por ejemplo, inicie su búsqueda solo hacia el este y que la llegada sí puede llegar en cualquier orientación. Voy a darle OK. Voy a modificar, creo que OK. Sí. Pendientes mínimos, voy a volver a verificar. 12%, el radio de curvatura, nuestros arroyos, nuestras áreas prohibidas y ya estaría. Vamos a ver lo que... Estoy... Ya. Creo que estaba tomando los puntos A y punto B equivocados en una zona muy cercana al polígono restringido. Entonces acá ya se encontraron 5 rutas. Vamos a tratar el software siempre va a tratar de optimizar sus soluciones. Entonces, a pesar de que ya encontró 5 rutas que cumplen con las variables que hemos ingresado, va a estar buscando mejorar. Ya cuando podemos encontrar que diga que es poco probable que mejore más, en ese caso ya podemos cancelar y aceptar estas soluciones, ya que ha explorado la mayoría. Y si hacemos podemos notar que
estamos evitando nuestras zonas prohibidas. De igual forma estamos cumpliendo, digámoslo así, todas estas 5 rutas que encontró, cumplen los parámetros de construcción y radios de curvatura y anchos demás. Y ya estaría. Voy a volver con Patricia. Perfecto. Gracias, Diego. Seguimos con el paso número 4 y en este paso vamos a crear un modelo nuevo, un proyecto nuevo en el módulo Location. Pero vamos a comenzar guardando el modelo digital que creó Diego en el módulo de Terrain y el formato que usamos es .terx. Luego en el módulo Location se referencia el terreno modelado abriendo el menú archivo y luego nuevo archivo y luego tendremos la opción de referenciar nuestro modelo de terreno. Ahí vamos a poder seleccionar el elemento o la posición del alineamiento inicial para nuestro diseño de la carretera. Este paso va a ser súper rápido. ¿Estás listo, Diego? Así es. Ok. Perfecto. Entonces aquí vamos a guardar nuestra topografía. Vamos a ir a inicio. Vamos a ir a archivo, guardar como. Y en este caso voy a dejarlo como topografía, webinar. Damos guardar. Acá ya está comprimiendo los archivos del proyecto. Y posterior a ello lo que vamos a hacer es ir al módulo de location. Aquí voy a minimizar, no es necesario cerrarlo. Podríamos cerrarlo si quisiéramos, pero voy a ir a este módulo de location, lo abrimos y vamos a referenciar esa topografía que creamos. Podemos ir a archivo, nuevo archivo y exploramos para seleccionar la topografía que creamos. Le damos OK. Aquí podemos seleccionar qué tipo de alineamiento inicial quisiéramos importar. Entonces, hay 2 formas de hacerlo. Podemos, si no tenemos un alineamiento que podemos utilizar como alineamiento inicial, podríamos escoger un centro de coordenada, bueno, el centro del terreno original, una coordenada específica o un punto actual del terreno original. Voy a escoger el centro del terreno original para hacerlo manual. Ahora, posteriormente a ello, voy a mostrar cómo sería el alineamiento. Si quisiéramos hacerlo manual, voy a hacerlo con un punto en el terreno, en el centro del terreno. Y eso es lo que veríamos. Básicamente, nuestro alineamiento simplemente es un punto. Si quisiéramos mover este punto al inicio de nuestro proyecto, lo que haríamos sería clic derecho, añadir y editar. Y podemos notar cómo nuevamente nuestro cursor cambia a un lápiz. Y ahora sí, si nos acercamos bastante, podemos notar cómo cambia a un cuadrado. Cuando está en un cuadrado, ya podemos simplemente arrastrar el punto a la ubicación que queremos. Y ya estaría. Esto sería, en ese caso, empezar manual sin tener el explorador de caminos. Así es como podríamos hacer. De igual forma podemos empezar nuestro alineamiento haciendo más puntos así. Ahora bien, para empezar con nuestro explorador de caminos, vamos a notar un cambio en el flujo de trabajo, toda vez que va a ser mucho más optimizado. Es decir, voy a mostrar la otra forma de insertar el alineamiento inicial. Entonces, en vez de escoger un punto único y empezar nosotros a dibujar por nosotros mismos, lo que vamos a hacer es escoger uno de nuestros elementos del explorador. En este caso, todos se llaman igual, salvo por este número. Este número normalmente es el costo estimado de construcción. Entonces voy a escoger el más económico. Le damos OK, siguiente, terminado. Vamos a notar que ya varía mucho, en el sentido en que ya no es solo un punto en el que insertamos, sino es una polilínea completa que básicamente es nuestra ruta óptima encontrada por el explorador de caminos. Y ya estaría. Aquí arriba a la izquierda tenemos nuestro perfil.
de ese alineamiento. Si recalculáramos, podríamos ver el balance de masas. Aquí abajo a la izquierda tengo una tabla de datos con información importante para mí, la línea central, la elevación de la superficie 1, los cortes y rellenos para la subrasante y el volumen a rellenar para la superficie 1. Aquí en esta vista en 3D tengo la posibilidad de encontrar o entender la topografía, cómo se comporta con mi alineamiento. Aquí arriba en el centro tenemos una sección transversal y aquí a la derecha tengo mi planta. En mi vista de planta podemos ver también de fondo la topografía que creamos con sus elementos y ya estaría. Voy a volver con Patricia para el siguiente paso. Perfecto, gracias, Diego. Tal vez antes del siguiente paso convendría mencionar que estas ventanas que les mostró Diego el programa es bastante flexible y son configurables, entonces ustedes tienen la posibilidad de ajustar, digamos, su vista según lo que más les interese. Total. Entonces, sí, vienen algunas versiones por defecto, pero también es bastante flexible. Gracias. Entonces, ahora veamos el paso número 5. Entonces, este siguiente paso es donde vamos a definir la sección transversal típica para el proyecto. En Rodench, las secciones transversales se parecen mucho a los subensambles. Espero estar diciendo la palabra correcta. Entonces, si ustedes han trabajado con otros programas de diseño civil, funciona de manera muy similar en términos de concepto. Así que las secciones transversales son como mini programas que definen la geometría de la carretera y estas van a incluir diferentes parámetros tales como el ancho de la carretera, su espesor de capas, cunetas, taludes, cortes y rellenos. Y también un mismo proyecto puede tener diferentes plantillas o diferentes secciones transversales dependiendo del área en donde esté. Y pues todo eso se puede configurar dentro del programa, pero por términos de mantener la simplicidad de este webinar básico, nos vamos a enfocar el día de hoy en una sola plantilla. También, si quisieran aprender más sobre este tema, tenemos seminarios web completos que tratan solo sobre plantillas de sección transversal. Entonces, Rodench tiene una herramienta que le llamamos editor de plantillas de sección transversal y es aquí donde ustedes van a crear sus plantillas y les permite ver cómo se verán esas plantillas en diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, las plantillas se ajustan dinámicamente al tipo de terreno. Por ejemplo, se van a comportar de manera diferente si están en corte o relleno. Y pues con esto los dejo con Diego nuevamente para que les muestre cómo se insertan las plantillas de sección transversal. Perfecto. Entonces, para nuestras plantillas tenemos un editor de plantillas que podemos visualizar aquí en la pestaña de inicio o también en corredor tenemos plantillas. Podemos abrir nuestro editor y aquí podemos copiar una plantilla, pegarla como una nueva y modificar su sección transversal y demás propiedades de ella. De igual forma tenemos una biblioteca en donde tenemos una serie de componentes en las cuales podemos seleccionar todo, ok, y de igual forma sí, podemos simplemente copiar el que necesitemos y pegarlo en la plantilla nueva que tenemos. Listo. Aquí en Resource podemos hacer un doble clic y modificar el ancho de nuestra capa de rodadura en este caso. Podemos modificarlo a, por ejemplo, si quisiéramos tener un ancho de carretera efectivo entre eje y eje de 11 metros, vamos a poder insertar la primera parte del componente de la mitad, 5.5. Aquí el espesor de la capa vamos a dejarlo de 30 centímetros. De igual forma, podemos modificar el componente de la derecha
o podemos eliminarlo y copiar y pegar el equivalente como nuevo a la derecha. De esta forma simplemente estamos optimizando nuestro tiempo de diseño al no tener que modificar el mismo parámetro 2 veces. Aquí en la cuneta voy a modificar sus anchos. Entonces el ancho del fondo voy a dejarlo en 1 metro, 1,5 metros. De igual forma para la profundidad, 1,5 metros. Y voy a eliminar el de la derecha y simplemente copiamos y pegamos. Listo. De esta forma. Aquí, si yo recalculo y básicamente no he cambiado nada de mi geometría, porque creo un componente nuevo, una plantilla nueva, pero tenemos que asignarla en asignar por rango. Entonces podemos ir aquí a esta nueva XX0, añadir. Acá estamos cambiándola toda la geometría, todo el alineamiento. Ahora sí se ve los cambios, tanto en la vista en 3D, los movimientos de tierras. Nuestra vista de perfil ha cambiado porque tenemos una sección transversal distinta. Nuestra sección y en planta también. Podemos ver cómo se recalculó el ancho de vía y todos sus tipos de geometría y de líneas que estamos mostrando acá. Y ya con esto podemos volver con Patricia. Gracias, Diego. Paso 6, seguimos avanzando. Vamos a ver ahora cómo crear alineamientos horizontales. Rodench nosotros ofrecemos la opción de Rodench sin el paquete de optimización y con el paquete de optimización, así es que cuando no hay optimización se trabaja con métodos manuales y ya digamos, al contar con paquetes de optimización, la creación de los alineamientos horizontales se hace pues utilizando la herramienta que llamamos polilínea alineamiento, y esta herramienta ahorra mucho tiempo ya que genera automáticamente las curvas horizontales. Y ya, con esto vamos contigo, Diego, nuevamente. Muy bien. Entonces voy a presentar de nuevo mi pantalla. Y aquí en este paso que acabas de presentar, Patricia, lo que vamos a hacer es simplemente con este flujo de trabajo optimizado, tenemos dos métodos. Podríamos nosotros entrar al panel de curvas verticales e ir modificando curvas una a una. Si hay lugares en donde se insertó un vértice o un punto IP, podemos eliminarlo si no lo quisiéramos. Clic derecho, añadir o editar herramienta. Nos acercamos al punto y le damos a eliminar con nuestro teclado. Y podemos ir insertando las curvas en donde sí las requeremos. Por ejemplo, curvas de 50 metros de radio en este caso. Podemos ir al siguiente punto. De igual forma 50. Aplicamos. Podríamos hacerlo de esta forma, pero tenemos el método para optimizar todo este cambio de polilínea a un alineamiento con curvas, y es yendo aquí a corredor, operaciones, y tenemos polilínea alineamiento, en donde vamos a poder ingresarle al programa un radio mínimo. En este caso, para este alineamiento, que se llama XPath 309, nuestro radio mínimo vamos a escogerlo como de 35, perdón, para que sea concordante con el explorador de caminos, en donde, si recordarán, nuestro radio era de 35. Vamos a dejarle un desplazamiento máximo desde la línea central de 5 metros. Le damos OK. Acá nos está advirtiendo que este perfil lo vamos a perder. No son compatibles, aún así, la herramienta con el perfil, más sin embargo lo podemos optimizar y volver a obtener más adelante. Aquí ya nos encontró una solución en donde va a insertar 13 curvas. 13 curvas con desplazamiento máximo de 4 metros desde la línea central. Le damos OK y ya estaría. Podemos verificar haciendo zoom en qué puntos se insertaron, en qué coordenadas se insertaron las curvas, y que todas ellas
mantienen un radio mínimo de 35 como previamente lo establecimos. Ya estaría. Vuelvo con Patricia. Excelente. Listo, entonces ahora les presento yo el paso número 7. Entonces, el paso número 7, vamos a ver la creación del alineamiento vertical. Este también puede ser hecho de manera manual o utilizando herramientas de optimización. Básicamente, en este paso lo que vamos a ajustar es el diseño para equilibrar el movimiento de tierras. Diego nos va a mostrar ahora en detalle el gráfico de transporte de materiales o diagrama de masas. Y también vamos a ver cómo trabajar con tablas de datos y una breve introducción al panel de costos. Nuevamente, estos son temas que vamos a tocar así brevemente, pero hay videos muy especializados en estos temas o específicos en estos temas en nuestro canal de YouTube y nos vamos a asegurar de incluirles los links a esos videos en el email o en el correo que les mandemos de seguimiento de este webinar. Ok, Diego, listos, vamos contigo. Muchas gracias. Perfecto. Lo que vamos a hacer es algo muy similar en el sentido en que vamos a insertar curvas, crear un perfil e insertar curvas. Aquí teníamos un elemento horizontal para crearle sus curvas horizontales. Ahora lo que vamos a hacer es tener un perfil vertical y crear sus curvas. Podríamos hacerlo manual, de igual forma. Siempre hay herramientas manuales para hacerlo dentro de nuestro software. Más sin embargo, también tenemos herramientas que optimizan nuestros métodos de trabajo y nuestros procesos. Podríamos, si quisiéramos hacerlo manual, crear un nuevo punto vertical IP en este caso, clic derecho, agregar herramienta y editar herramienta VIP y empezar a crear nuestros puntos. Entonces lo que yo haría sería ir directamente hasta el final del alineamiento y después colocar puntos intermedios en puntos específicos donde necesitamos cruzar a una cota determinada, tratando de balancear. Si podemos ver aquí abajo nuestra gráfica de acarreo de materiales. En la medida en que yo creo un nuevo punto y modifique alguna cota o alguna elevación de perfil, esta gráfica va a ir modificándose. Y nuestra intención es que esta gráfica termine en lo más cercano al cero posible. Aquí hasta este punto podemos notar que lo que tenemos arriba de nuestra gráfica van a ser excedentes de material, lo que tenemos por debajo del cero de la gráfica van a ser déficits de material. Entonces, en este caso, estamos empezando con un déficit en donde vamos a tener que mover material desde este punto hacia el inicio del alineamiento de la abscisa 0. Y podemos ir a nuestro panel de curvas verticales, voy a ir al primer punto y podemos insertar cada curvatura, los coeficientes de curvatura para crear curvas parabólicas, en este caso de 20. Vamos al siguiente IP, curva parabólica. Y lo que yo haría sería, en definitiva, ir tratando de hacer un proceso iterativo. Digamos, necesito balancear balance de masas. Entonces, en este caso, tengo excedente. Lo que voy a hacer es bajar un poco más para trabajar más a corte. Bajamos un poco más. Y es de esa forma en que lo haríamos manual. Ahora bien, podemos hacerlo un poco más optimizado. Podríamos, en vez de tratar de iterativamente subir y bajar nuestro perfil, manteniendo nuestras pendientes de máximo 12%. Lo que haríamos sería ir a vertical, opciones, y aquí con base en el terreno voy a escoger en estándares mi pendiente máxima del 12%, menos 12 y máximo del 12%, cóncavas va a ser 4 de curvatura cóncava y el K de curvatura convexa va a ser 3, le damos a añadir y editar. Esto lo vamos a estar aplicando para todo nuestro alineamiento, desde la abscisa 0 hasta la abscisa final. Más sin embargo, si necesitáramos tener distintas pendientes dependiendo del rango, por ejemplo, que entre la abscisa 0 y la abscisa 100 se mantenga en menos 12, pero de ahí en adelante sea de 5, podríamos hacerlo. Podríamos modificarlo acá. Entonces, por ejemplo, si fuera de menos 5 a 5, y ahí modificaríamos
de la 100 en adelante, le damos añadir editar y esto se actualizaría. Voy a dejarlo así. Vamos a añadir puntos de control en donde podemos decirle al software, yo quiero que en esta abscisa 0 o en esta estación 0 pase a cierta elevación específica para estar uniéndome a una cota específica de una, por ejemplo, una carretera existente o una estructura a la que me quiero unir. Entonces, al fin del alineamiento, podríamos suponer que hay una estructura aquí, a esta cota, a la que tenemos que llegar para conectarnos. Vamos a proceso, le damos procesar. Este proceso debe encontrar el perfil vertical. Básicamente lo que está haciendo el software es tratar de balancear internamente nuestros cortes de subrasante, cortes y rellenos de subrasante, es decir, donde estoy cortando va a tratar de utilizar ese volumen de material para llevarlo, desplazarlo a abscisas en donde necesitemos rellenar. No es inmediato el cálculo, toma cierto tiempo y más dependiendo de la cantidad de secciones transversales a calcular. Más sin embargo, es bastante rápido considerando la optimización que nos está haciendo. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos un perfil balanceado que encontró el software con éxito. Le damos OK para que recalcule la sección transversal. Y aquí podemos ver en nuestro perfil que se mantuvo la pendiente deseada. Los cas de curvatura son tal cual lo solicitamos. En este caso tiene uno de 3.2 y uno de 4.0 para esta curva 2, curva vertical 2. Las pendientes son máximas del 12, como dijimos. Y lo más importante que necesitamos analizar acá es nuestra gráfica de carga de materiales. La intención, como dije previamente, era llegar lo más cerca al 0 posible. En este caso solo tenemos un déficit de material de 40 metros cúbicos que necesitaríamos solicitar de una cantera. Ya estaría. Ya con esto voy a pasar con Patricia nuevamente para el último paso. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces, vamos finalmente al paso número 8, que es un paso bastante importante. Pues es un gran trabajo tener listo el proyecto de la carretera, pero si ese proyecto no se comunica bien, pues no sirve de mucho. Entonces, para nosotros es importante poder incorporar dentro del programa una herramienta que sea práctica y que les permita a ustedes como usuarios poder agregar fácilmente los datos clave para comunicar bien su diseño de carretera. Entonces, esto sucede en el módulo Location. Aquí vamos a crear los documentos de construcción y entregables utilizando la herramienta Multiplot, que permite crear diferentes tipos de documentos. Entonces, ustedes pueden crear su documento, pueden guardarlo, pueden reutilizarlo y pueden compartir. La idea es que puedan crear fácilmente una plantilla que ya les quede grabada, que esté preestablecida y luego que la puedan incorporar a sus diseños. Entonces, esto les va a ahorrar mucho tiempo y energía en lo que respecta a la generación de documentos de construcción una vez ya esté configurado el programa. Me imagino, Diego, que tú vas a usar hoy una plantilla estándar para ahorrar tiempo, pero si quisieran aprender más de este tema, nuevamente les cuento, hay videos completos de este tema en nuestro canal de YouTube. Y entonces, vamos a ver rápidamente algunos formatos de salida como son DWG, LandXML, y nos va a mostrar Diego también una función muy interesante que es el drive-thru y los archivos shape. Y con esto, Diego, te cedo nuevamente la pantalla. Muchas gracias. Listo. Entonces, en este caso, como mencionó Patricia, la intención nuestra es
crear nuestros documentos de construcción, a lo cual vamos a utilizar esta herramienta aquí abajo a la izquierda, que es el botón número 5 de izquierda a derecha. Esta herramienta se llama Multiplot, así es como nosotros llamamos dentro de Rodensch a la herramienta para crear planos de construcción, básicamente. Entonces, cuando yo oprimí este botón, se me activó esta ventana en verde, en ventana activa. Podemos oprimir y aquí va a salir toda la gama de herramientas para dibujar planos. Entonces, en este caso, podríamos utilizar un acceso a la librería en la red, en donde tenemos una serie de formatos ya preestablecidos. Pero lo que voy a hacer para optimizar, como dijo previamente Patricia, tenías toda la razón, lo que voy a hacer es voy a abrir un formato de libro en donde ya tengo una plantilla preestablecida. Aquí, plantilla de libro, tamaño D. Y aquí simplemente ya tengo mi título de los planos, una planta perfil formateada en un formato en el cual normalmente entrego mis diseños, secciones transversales. En este caso podríamos modificarlos. Estamos mostrando secciones cada 200 metros, lo cual no es tan, sí, no le está brindando una gran cantidad de información al constructor. Podríamos modificar este formato y colocar intervalos, por ejemplo, cada 5 metros. Y ya estaría. Aquí lo que también podemos hacer es voy a modificar las escalas para que sean concordantes. Entonces tenemos una escala 1 a 1000 y en la escala horizontal del perfil vertical vamos a colocar la misma escala 1 a 1000 y en la vista de planta vamos a activar algo que se llama sombreado y vamos a mostrar nuestros cortes y rellenos. Es decir, vamos a poder ver en qué abscisas vamos a tener que cortar y en cuáles rellenar. Voy a aumentar el espesor de esa sección. Damos OK y ya estaría. Entonces podemos ver todas estas regiones en donde estamos cortando para rellenar en estas zonas verdes. Entonces, como mencionaste, Patricia, podemos también tener otra serie de formatos a los cuales exportar. Si quisiéramos exportar para ir a trabajar a Civil 3D, podría ser. Podemos ir a Archivo, Guardar como, y aquí escogemos, por ejemplo, Diseño o Carretera, por ejemplo. Y escogemos qué tipo de formato vamos a ir. En este caso yo escogería Land XML. También podemos exportar a DWG, podemos exportar como archivo de Avenza, que este es un formato muy interesante en el sentido en que está georreferenciado. Entonces nos va a exportar estos PDFs, estos planta perfiles en formato PDF, pero va a estar georreferenciado. Es decir, si nosotros guardamos esto en nuestros celulares, cuando vayamos a campo vamos a poder visualizar por dónde estamos caminando y por dónde se va a ir construyendo o se va a construir nuestra carretera. Entonces podemos también identificar otra serie de riesgos o otra serie como de componentes a tener en cuenta dentro del proyecto antes de haberlo construido. Y por último voy a mostrar la vista en 3D que mencionó Patricia. Tenemos un modo de drive-thru que es recorrido virtual. Aquí podemos ver cómo se está haciendo los cortes. Aquí lo que está traslucido son zonas de corte, zonas de relleno, como podemos ver aquí, están en color cyan. Este azul como agua marina. Y ya estaría. Vuelvo contigo. Excelente. Bueno, yo creo que nos quedamos en tu pantalla ahora porque es tiempo de contestar preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues bienvenidas. Por favor, pueden usar el panel de preguntas de GoToWebinar. Y tenemos por aquí, te leo la primera. Dice, bueno, creo que tú contestaste ya una medio camino. Nos preguntaban si había formulario de asistencia. No, nosotros tenemos un reporte que se genera de asistencia después del webinar y lo que sí es que van a recibir un correo preguntándoles si quieren certificado de participación pues por si les sirve, con mucho gusto lo pueden solicitar ahí. Ahora, pregunta para ti, Diego.
Dice, ¿tienen una estimación de rendimiento en kilómetros utilizando herramientas de optimización en un escenario como el que muestran? Eh, no, en realidad, bueno, tenemos una serie como de proyectos en los que hemos trabajado en conjunto con clientes, Con clientes, ajá. en las que hemos podido determinar más o menos que la variabilidad entre construirlo manual, como típicamente lo haríamos, versus las herramientas de optimización de Rodenge han sido, tú me corregirás, Patricia, entre el 10 y el 30% de diferencia en Correcto. ahorros. Sí, correcto. Sí, 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 básicamente ese es como el estimado que tenemos en cuanto sí. a ahorro en utilizar estas herramientas de optimización. Sí. Eh, no sé qué otra. Sí, ahí tal vez para complementar tu respuesta, lo que nosotros sugerimos es si ustedes están trabajando con algún proyecto y les es posible compartir sus datos topográficos, podríamos reunirnos y Diego les puede correr el programa, digamos, viendo su proyecto para que ustedes vean si pues, el efecto que tiene el uso de herramientas de optimización es, como decía Diego, entre un 10 y 30% de ahorro en movimiento de materiales es bastante significativo. Siguiente pregunta dice, ¿existe forma de transferir el flujo a la máquina de construcción para apoyar al operador de maquinaria? Ok, sí, claro que sí. Para Machine Control, me imagino que es como la Ujú. aplicación. Podrías ir a exportar como LAN XML. En este formato vas a poder, hagámoslo carretera, ver este cuadro de diálogo. Aquí es donde vas a poder exportar no solo el alineamiento, el alineamiento horizontal y vertical, sino también exportar, puede ser el corredor que estamos creando, como también la topografía y las secciones transversales. Esto se puede insertar directamente en la maquinaria para Machine Control y de igual forma también se puede exportar como coordenadas. Entonces, por ejemplo, en un formato de .txt podemos exportar la superficie que necesitemos para que la maquinaria pueda hacer sí, puedes estar referenciando esta superficie. Genial. Tengo otra pregunta por acá. ¿Cómo puedo insertar mi levantamiento convencional en Rodenge si lo tengo aún en notas de cartera de campo, no como archivo ASCII? Ok. Um, es una muy buena pregunta porque normalmente nosotros en los webinars mencionamos el módulo de Terrain, que es donde insertaríamos directamente nuestro archivo o location, pero también dentro de los dos módulos hay otro escondido que si vamos a configuración, vamos a poder ver aquí Survey Map. Survey Map viene siendo el módulo directamente de insertar topografía. Aquí podrías insertar una nueva travesía, perdón. Acá inicias, le dices al software en qué inicias, en qué coordenadas estás iniciando y qué cota. Y empiezas a colocar tus estaciones, tu azimut y tus deltas horizontales y dependiente. Esa es la forma en la que podrías convertir, digámoslo así, si se permite la palabra convertir, tus notas de campo o sí, tu cartera de campo a un archivo de topografía para insertar nuevamente después. Cuando ya termines, puedes guardar como una travesía que es .tr1 y este formato eh, puede ser leído directamente en el módulo de Terrain. En Terrain. Ok, perfecto. Gracias. Tengo una última pregunta por acá. Cuando la carretera pasa sobre los arroyos generados por el TIN, ¿el diseño queda localizado o recomienda dónde generar alcantarillas? Ok, es una buena pregunta. Aquí el flujo de trabajo, ese webinar ya lo hemos hecho previamente y es muy interesante. Eh, por ejemplo, terminamos nuestra carretera, lo que normalmente haríamos sería eh, guardar esta carretera en formato de terrain, después vamos a nuestra topografía, guardamos una copia de la topografía como para no dañar la original y vamos aquí a modelado de terreno y combinamos el terreno con la nueva carretera
que creamos. Es decir, vamos a poder ver directamente la superficie de la carretera emplazada sobre la topografía original. Y aquí podríamos volver a calcular las herramientas de hidrología. Aquí, al hacer eso, obviamente nuestros arroyos van a cambiar porque estamos ubicando una nueva superficie en lugares donde no la había, es decir, estamos obstruyendo ciertos arroyos y cursos de agua naturales. En esas zonas es donde podríamos ubicar nuestros culverts. Entonces, básicamente el software no directamente te va a decir o te va a recomendar dónde generar alcantarillas, pero sí vas a poder ubicarlas por ti mismo haciendo este método. Cabe mencionar que para la versión 12 ya no va a ser necesario volver a Terrain para trabajar con herramientas de hidrología para ubicar nuestras alcantarillas, sino que directamente vamos a tener un panel aquí a la derecha para calcular la hidrología, recalcular la hidrología después de los cambios que hayamos hecho en el diseño. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Entonces estamos justo a tiempo para terminar este webinar en 1 hora. Les agradecemos a todos su participación y si les quedan más dudas, pues nos pueden contactar con todo gusto a espanol@softtree.com y los esperamos en la próxima. Muchas gracias a todos.